Y bueno, hermanos, quiero pedirles que me acompañen a orar. ¿Cuántos quieren orar en este momento? Vamos a acercarnos a la palabra de Dios, pero vamos a hacerlo en oración, porque la palabra de Dios sin el Espíritu Santo se vuelve letra muerta. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, venimos delante de ti, Señor. Yo te pido, Dios, este momento, Señor, este momento que hemos separado, Dios, para acercarnos a tu palabra, Señor. Señor, el Evangelio nos cuenta cómo una mujer llamada María, un día tú llegaste a visitarla como nos has visitado a nosotros hoy. Y esta mujer se sentó a tus pies a escuchar tu palabra, Señor. Y sabemos que cuando nos sentamos a escuchar tu palabra como lo estamos haciendo hoy, Dios, tú llenas nuestra vida, nuestro corazón. Tu palabra entra como espada de dos filos. Tu palabra rompe, Señor, los paradigmas. Tu palabra nos ministra, nos alimenta, nos hace crecer, nos da vida, Señor. Y eso queremos pedirte, Espíritu Santo. Estamos a tus pies. Espíritu Santo de Dios, estamos aquí para que tú nos enseñes, para que tú nos hables, para que tú nos instruyas, Señor. Padre, no queremos que tu palabra pase y que no produzca nada en nosotros, Señor. No queremos ser oidores olvidadizos. No queremos ser espectadores, Señor. Queremos, bendito Señor, que tu palabra toque nuestro corazón hasta lo más profundo. Que tu palabra produzca vida, produzca cambios, que podamos vivir de acuerdo a ella, Señor Jesús. Gracias, amado Dios. Te pido, Señor, que este tiempo lo tomes para ti, Señor. Es tu día, lo hemos apartado para ti, para servirte, para escucharte, Señor. Te pido, amado Jesús, que te muevas en medio de nosotros. Espíritu Santo, llena este lugar, llena nuestras vidas, llena aún el aire que respiramos, Señor, en esta mañana. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Y sabe, desde que empezó enero, he venido pensando en los propósitos de este año. He venido, bueno, ¿cuántos de los que están aquí tienen metas y propósitos de este año? Creo que todos, cuando entra un año nuevo, empezamos, bueno, este es el año de esto, este es el año de aquello. Y no es solamente fijarse las metas, sino el esfuerzo que hay que hacer para conseguir esas metas, ¿no? Nada se consigue sin esfuerzo y disciplina. Pensando en las cosas que debo cambiar, pero también entre las cosas que he venido pensando es en la primicia que debo traer al Señor. He venido pensando, bueno, Señor, dándole vueltas en mi cabeza a esto. Y eso trajo a mi mente algunos interrogantes. Entre esos interrogantes que vino a mi mente fue aquellos enemigos que se levantan cuando nosotros queremos darle a Dios. ¿Cuántos se han encontrado con enemigos cuando usted quiere darle al Señor algo? Eso es. Y son muchos y muy diversos. Por ejemplo, el miedo, la incredulidad, la inseguridad, el amor al dinero. Hablaba el pastor Fabián hace 8 días. Todos esos son argumentos y enemigos que se levantan cuando uno quiere darle a Dios. Siempre van a aparecer argumentos para evitar que tú le des a Dios lo mejor. Y es increíble a veces ver la cantidad de gente que no conoce a Dios, que no conocen las iglesias, que nunca han dado nada a nadie, pero sí argumentan y sientan cátedra para que otros no den. ¿Cuántos han visto ustedes eso? Nunca han pisado una iglesia, no conocen a Dios, nunca le han dado nada a nadie, pero argumentan y a capa y espada para que otros no den. Y en sus argumentos uno puede percibir la amargura y el resentimiento propios de las almas que están en oscuridad. Cuando nosotros estamos en Cristo, cada circunstancia de la vida inevitablemente nos lleva a las Escrituras. Cuando pensaba en estas cosas, cuando pensaba en darle mi primicia al Señor y todas estas cosas, eso necesariamente me llevó a la palabra de Dios. Y yo quiero invitarlo hoy a que analicemos un episodio de la vida de nuestro Señor,
que entre otras cosas, últimamente he venido mirando ese aspecto del dar, casi que sin tocar el Antiguo Testamento, sino solamente el Nuevo Testamento. Entonces quiero llevarlo a un episodio de la vida del Señor Jesús. Ustedes saben que la vida de nuestro Señor Jesucristo la encontramos narrada en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De esos 4 evangelios, los 3 primeros llamamos los evangelios sinópticos, o sea que se estudian juntos, y el evangelio de Juan, por sus características, se estudia por aparte. Y este episodio lo encontramos en 2 de los evangelios sinópticos y lo encontramos también en el evangelio de Juan. Entonces quiero que lo miremos en estos 3 evangelios. Es el mismo episodio, son los mismos personajes, pero cada narración nos va añadiendo información, nos va siendo cada vez más específico. Entonces vamos a mirarlo primero en el evangelio según San Marcos, en el capítulo 14. Abra su Biblia en el evangelio según San Marcos, en el capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 9. Y vamos a ir viendo, aunque es el mismo episodio, hay algunas diferencias en lo que se registra en cada evangelio. Mire lo que dice Marcos 14 del 3 al 9. Dice: pero estando él, o sea Jesús, en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino ¿quién? Dice, no dice más nada, sino que era ¿qué? Una mujer, con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, ¿qué dice allí? De mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. ¿Cuánto les ha pasado cuando usted le da algo al Señor, que hay otros que no pagaron un peso por lo que usted ha dado, pero cuando usted da, ¿qué hacen? Se enojan, ¿cierto? Se enojaron dentro de sí y dijeron ¿qué? ¿Para qué se ha hecho qué? Este desperdicio de perfume. Ella le derramó un perfume al Señor en la cabeza y ellos dijeron que se había hecho ¿qué? Un desperdicio de perfume, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios. O sea que era un perfume caro, ¿cierto? Y haberse ¿qué? Ahí está un argumento. Es un desperdicio. Eso lo hubieran vendido por más de 300 denarios y haberlo dado a los pobres. ¿Y qué hacían ellos? Murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de quién. Esto me llamó la atención. De ella. Tenaz, ¿eh? Ahora vamos a ver cómo lo narra Mateo. Mateo capítulo 26 versículos 6 al 13. Dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Ahí estamos viendo que se está hablando exactamente del mismo episodio, ¿cierto? Pero ahora Mateo lo está narrando. Y estando Jesús en Betania, versículo 6, en casa de Simón el leproso, vino a él ¿qué dice allí? Una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, en el anterior no nos dice quién era, pero ahora nos va dando un poquito más de información. En el otro dice: algunos se enojaron, pero aquí dice que ¿quiénes fueron los que se enojaron? Los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo ¿qué? Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis.
porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Y vuelve y dice en el versículo 13, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho. ¿Para memoria de quién? Tenaz, ¿no? Y ahora miremos en el evangelio de Juan, que es el diferente. El evangelio de Juan es distinto, por eso se estudia por aparte. Ya este da una información distinta. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, ya ahora no dice una mujer, ahora dice ¿quién? Ah, María. Y es fácil deducir que era María, la hermana de Lázaro, aquella misma María que se había sentado a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Dice, entonces María tomó 1 libra, ahora dice incluso la cantidad, no solamente el tipo de perfume, sino que dice de cuánto era el frasco, ¿cierto? 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. El otro dice que fue en la cabeza, ¿cierto? Este dice, ¿ungió qué? Los pies de Jesús. Hay unos estudiosos que dicen que empezó por la cabeza, y era 1 libra, ¿no? Y llegó hasta los pies. Y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, ¿cierto? En uno dijo algunas personas, en el otro dice los discípulos, pero ahora viene a decir que no fueron todos los discípulos, sino que uno de sus discípulos. ¿Y quién era ese discípulo? Ay, la belleza. Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Sí se da cuenta por qué es bueno leer los 3 evangelios? En el uno dice los discípulos y uno dice, uy, los discípulos estaban hablando así. No, pero aquí nos está diciendo que no eran los discípulos, era y nada más y nada menos que la perla de los 12. Y entonces, ¿qué dice? Y dice, el que le había de entregar, o sea, para que no nos quede duda. Uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, nombre y apellido. Y después dice, el que le había de entregar, para que sepan bien quién fue el que dijo o emitió ese juicio. Y el versículo 5 dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Ya sabe de dónde sale el argumento. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ¿qué? Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura he guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Como le decía, hemos visto aquí 3 relatos del mismo episodio, 2 narrados en los evangelios sinópticos y 1 en el evangelio de Juan. Y les hacía énfasis en algunas de las diferencias. En el evangelio de Marcos dice, hubo algunos que se enojaron cuando esta mujer trajo esa tremenda ofrenda. En el de Mateo dice que los que se enojaron fueron los discípulos. Pero en el de Juan deja bien clarito quién fue el que se enojó y quién fue el que fabricó el argumento en contra de la ofrenda que María estaba trayendo al Señor. Aquí encontramos una mujer que llega a Jesús con una enorme ofrenda. No era cualquier ofrenda. Hoy es común ver mujeres que manejan mucho dinero, que manejan incluso más dinero que los hombres, y vemos incluso parejas donde la mujer gana muchísimo más que el hombre. Pero en los tiempos de Jesús no era así. Esta mujer tuvo que haber hecho un enorme esfuerzo para poder llevarle a Jesús ese perfume de nardo puro. Dice, ¿cuánto dice que era el valor del perfume? 300 denarios. Y hay uno de los evangelios, no sé si usted se dio cuenta, que dice más de 300 denarios. O sea, cuando dice 300 denarios estaba calculando por debajo, ¿cierto?
Vamos a calcular más o menos cuánto valía esa ofrenda que esa mujer derramó sobre Jesús. Un denario era el salario mínimo de un día. Un salario mínimo diario legal vigente. El salario mínimo varía en diferentes países. No es lo mismo el salario mínimo de Colombia que el de Estados Unidos o que el de Europa, ¿cierto? Pero para situarnos en nuestro contexto, uno de los países donde el salario mínimo más bajo, que es aquí en Colombia, vamos a calcular cuánto era un denario. El salario mínimo vigente en Colombia en este momento es 737.717 pesos. Si lo dividimos entre 30 días, ¿eso da cuánto? 24.590. O sea que un denario en Colombia el día de hoy es el equivalente a ¿cuánto? 24.590 pesos. Entonces vamos a sacar el cálculo de cuánto valía el perfume que esta mujer le llevó a Jesús. Dice que era más de 300 denarios, pero vamos a calcularlo en 300. 300 por 24.590, ¿cuánto da? 7.377.000 pesos colombianos al día de hoy. Esa era la ofrendita que esta mujer llevó a los pies de Jesús. Y no solamente nos dice eso, sino que la cantidad era importante. Dice que era una libra. Una libra son 300 y pico de gramos. Yo no sé eso en un perfume de hoy cómo sería. No me alcanzo. El perfume lo venden es por onzas, una cosita, ¿cierto? Pero dice que esta era una libra. Y entonces me puse a mirar. Debe ser una cosa así más o menos, ¿cierto? Grande. El nardo puro era un aceite perfumado con que la gente se ungía la cabeza en ocasiones muy especiales. No era para usarlo diariamente. En las fiestas judías más significativas, la gente cogía un poquito de ese perfume y se ungía la cabeza con él. Y fíjese que en Marcos y en Juan se registra el valor del perfume. La Biblia se tomó el trabajo de registrar el valor del perfume. Y yo no sé si a usted le ha pasado que hay algunos que lo cuestionan a usted porque usted marca un sobre. Y la Biblia registra el valor del perfume. Pero también me llama la atención que una vez más las personas la persona que está Dios usando para darnos un ejemplo que quedó para toda la vida es una mujer, ¿cierto? Una mujer, al igual que la viuda, una mujer dando ejemplo de cómo se le debe dar a Dios. Una viuda que entregó todo lo que tenía confiando plenamente en el Señor. Y ahora una mujer que seguramente, quién sabe cuántos años había estado ahorrando para darle al Señor esta gran ofrenda. Eso no quiere decir que en la Biblia no hay ejemplos de hombres, porque vemos el ejemplo del rey David, que también es un ejemplo de un ofrendador tremendo. Pero me llama la atención en el Nuevo Testamento, la mayoría son mujeres. Qué bendición nuestras mujeres, ¿cierto? Enseñando cómo se debe dar a Dios. Esta era la misma María que se sentaba a los pies de Jesús a escuchar su palabra. En aquella ocasión María mostró su profundo amor a Jesús, su profunda devoción al Señor, sentándose a los pies al oír su palabra. Y eso es una manera de nosotros mostrarle al Señor. Cuando nosotros nos sentamos a oír su palabra, cuando nosotros adoramos al Señor, nosotros estamos mostrando nuestro amor a Él. Pero ella no se quedó solamente con eso. Dice Proverbios en el capítulo 3, versículo 9: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Esta mujer honraba al Señor cuando se sentaba a escucharlo, pero además de eso, honró al Señor con sus bienes. Honró al Señor con lo mejor y lo más valioso que tenía. Una libra de perfume de nardo puro que valía más de 7 millones de pesos, que quizá era su tesoro.
Y sabe que la connotación de la primicia es que cuando usted trae la primicia, usted le da al Señor de lo mejor. Usted no le da de lo que le sobra. Y esta mujer honraba al Señor cuando se sentaba a escuchar su palabra, pero también honraba al Señor con lo que ella tenía. Y sabe que después me puse a mirar en otras partes del evangelio, eso será otras prédicas porque no se puede tomar, de las mujeres. Dice que el ministerio de Jesús, muchos de los que mantenían el ministerio de Jesús financieramente eran las mujeres. No menciona a los hombres, eran las mujeres. Y yo me pongo a pensar qué pudo haber movido a esta mujer a traerle al Señor semejante perfume, a traerle al Señor semejante ofrenda. Y lo primero que me viene a la cabeza es que esta mujer que Dios usa allí para enseñarnos era una mujer que escuchaba atentamente la palabra del Señor. Y eso me traía a pensar cuando nosotros permitimos que su palabra entre en nuestra vida. Cuando nosotros escuchamos su palabra con fe, cuando nosotros escuchamos su palabra creyendo, cuando nosotros escuchamos su palabra permitiéndole al Señor que esa palabra gobierne nuestra vida, nuestros corazones necesariamente van a sentir el deseo de darle a Dios lo mejor. Esa mujer que había escuchado la palabra de Jesús fue movida en un momento dado a darle a Dios lo mejor. Si usted quiere aprender a darle a Dios con todo su corazón, sumérjase en su palabra, escudriñe su palabra, venga y siéntese a escuchar la palabra de Dios, porque se le va a edificar y va a llegar un momento en que usted le va a dar a Dios con toda alegría. Otra cosa que caracterizaba a María, o que pienso yo que debió haber movido a María a darle al Señor de esa manera tan generosa y tan abundante. El año 2017 hemos dicho recordar para agradecer. María era una mujer agradecida. ¿Qué cree usted o por qué razón cree usted que María debía estar agradecida con el Señor? Dígalo fuerte, y él lo saben. Resucitó a su hermano. María era una mujer que no olvidaba lo que Dios había hecho por ella. En el caso de María, resucitó a su hermano. Pero en tu caso y en mi caso, ¿qué ha hecho? Las historias son tan múltiples como los que estamos aquí sentados. Yo le digo una cosa, cuando pensaba en mi primicia, me acordaba de Juan Pablo, me acordaba de Alejandra, esos dos niños que Dios me regaló. Sabe que cuando yo los presenté al Señor, vine con una primicia que en ese momento era para mí lo más valioso que tenía. En el caso mío, yo estoy agradecido por ellos. Cuando yo veo Juan Pablo esta mañana se levantó, ordenó su camita. Yo estaba desayunando y entonces me trajo el jugo, y después de que me trajo el jugo me lo puso en la mesa y me dio un beso. Te quiero mucho, papá. Fue como la alegría de servirme. Y eso me lleva a mí a darle al Señor, a sacar mi primicia con alegría. Estoy agradecido. En el caso de María, su hermano tenía 4 días de estar enterrado, de estar muerto. Estaba podrido ya su cuerpo, y el Señor le volvió a dar vida. En tu caso, ¿qué ha hecho el Señor por ti? ¿Tú quieres poder darle a Dios con alegría de corazón? Recuerda qué te ha dado Dios, qué has recibido de Él, qué tienes a tu lado, a quién tienes a tu lado, de dónde Dios te ha levantado. Y cuando tú hagas ese ejercicio de recordar, vas a ver que tu primicia sale con alegría para el Señor. Otra cosa interesante que vemos aquí en este texto es cómo calificó el Señor este acto que hizo María. Y vamos a mirarlo en Marcos, en el versículo
6, en Marcos y en Mateo. Marcos en el versículo 6, ¿cómo calificó el Señor lo que María hizo? Pero Jesús dijo, ¿qué? Dejadla, ¿por qué la molestáis? Pero ¿cómo lo calificó? ¿Qué dijo? Buena obra me ha hecho. Y en Marcos, en Mateo, en el versículo 10, dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo, ¿qué? Una buena obra. Ustedes saben que yo soy un defensor de las obras de caridad, ¿cierto? Y de darle al pobre. Es algo que me gusta hacer y que he ido enseñándole también a ustedes como iglesia. Pero ¿sabe qué encuentro yo aquí? Que cuando nosotros le estamos dando al Señor, también estamos haciendo una buena obra. Lo que pasa es que el mundo, bueno, no deberíamos decir el mundo, algunas personas califican de una manera muy diferente. Lo que María hizo de llevar un perfume de más de 7 millones de pesos y derramarlo sobre Jesús, él lo calificó como una buena obra. Pero ¿cómo lo califican ciertos individuos? Versículo 4, Marcos versículo 4. ¿Cómo lo calificaron ellos? Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio? ¿Cuántos se han enfrentado a este tipo de críticas cuando le dan al Señor? ¿A cuántos les han dicho, tú lo que estás haciendo es un desperdicio? Llevando a la iglesia que esto, que lo otro, tú lo que estás haciendo es un desperdicio. Bueno, si con usted lo han hecho, con María también lo hicieron. Llevó esa ofrenda al Señor y mientras Jesús lo calificaba como una buena obra, habían unos individuos que lo calificaban como desperdicio. Y yo les decía que no el mundo, porque casi siempre tenemos la tendencia a decir, no, el mundo dice eso. Pero yo me he dado cuenta que no siempre es el mundo, porque hay aún creyentes, hay aún personas que llamándose cristianos piensan así, que cuando usted le trae al Señor su primicia o su ofrenda, usted está haciendo un desperdicio. En cambio, hay gente del mundo que le da a Dios con alegría. Y le voy a poner un ejemplo. Mire el piso. Usted se acuerda cómo estaba esto antes, ¿verdad? Más o menos el 75% de lo que costó, no solamente la alfombra, es que para poder poner la alfombra tocó hacer un trabajo de refuerzo en toda la estructura. Pero más o menos el 75% de ese valor, que la sola alfombra fueron más o menos unos 70 o 70 y pico millones de pesos, lo puso una persona del mundo que al día de hoy nunca la ha visto, nunca la ha disfrutado, nunca la ha pisado, pero con alegría la dio. O sea que no podemos ni siquiera decir el mundo, porque hay gente del mundo que con alegría le da a Dios, mientras que hay mucho evangélico que cuando usted le da a Dios se llenan de envidia, así como Caín se llenó de envidia cuando vio la ofrenda de Abel. Y nosotros tendemos a generalizar el mundo. Usted tiene aquí un ejemplo. Esa persona aún no ha pisado la alfombra que usted y yo estamos disfrutando, y se lo dio con una alegría al Señor. ¿Ve? ¿Cuál es el argumento principal para que nosotros no demos aquí en este episodio de la vida de Jesús que hemos estudiado? ¿Cuál es el argumento principal allí? En los 3 evangelios: los pobres. Ese es el mayor argumento que usan, no el mundo, los enemigos, bueno, digámoslo así, los Judas. Cuando usted quiere llevarle algo al Señor y quieren ponerle tropiezo a usted, los pobres. Mire lo que dice en Marcos
en el versículo 5. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. ¿Y qué hacían? Murmuraban contra ella. Hoy la murmuración se va para el Facebook, se va para el Instagram, se va para el Twitter, se va. Pero es la misma murmuración, con diferentes herramientas, pero es la misma murmuración que había. En Mateo, en el versículo 9, dice: porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y en Juan, el mismo argumento, en el versículo 5, en el capítulo 12, versículo 5, dice: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y el argumento parece contundente. El argumento suena bonito. El argumento dice: ay, esa persona tan generosa, tan preocupada por los pobres, esa persona tan sensible. Ay, ¿por qué el dinero de la iglesia no se lo dan a los pobres? Ay, ¿por qué en vez de poner una alfombra no se lo dan a los pobres? ¿Sabe que ese cuento de que en vez de dar a la iglesia se le dé solamente a los pobres es viejísimo? Eso no fue ahora que se inventó el Facebook. No. Ya en la época de Jesús existía el mismo argumento. ¿Y sabe cuál es el autor de ese argumento? Y la belleza de Judas Iscariote. ¿Sabe? Lo uno no quita lo otro. Hay que hacer las dos cosas. Hay que darle a Dios y hay que darle al prójimo. Y ese argumento generalmente viene de personas como Judas. Yo cuando los oigo o cuando los leo, me acuerdo de Judas. Esos son los Judas del 2017. ¿Ve? Gente que habla a favor de los pobres, pero no se compadecen de ningún pobre ni de ningún nada. Mentira. Versículo 6, en el próximo versículo ahí en Juan 12:6. Dice: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres. A él los pobres le importaban un rábano. ¿Sabe por qué decía eso? Porque era ladrón. Mucha gente de esa le dice a usted todas esas cosas, es para que en vez de darle al Señor le dé a ellos. Porque piensan que equivocadamente que cuando usted le da al Señor está como si le estuviera dejando de dar a ellos. No es que se compadezcan de los pobres ni ninguna. Es una fachada de nobleza que esconde avaricia y robo. Eso fue lo que hizo Judas. Se disfrazó de nobleza, disfrazó de compasión. Mire, la gente que de verdad hace por los pobres nunca lo va a criticar a usted por darle al Señor. La gente que de verdad hace obra social, que de verdad le dan al pobre y le dan a Dios. Eso que ustedes andan diciendo: ay, que por qué le dan a la iglesia, mejor dénselo a los pobres. No dan nada. Son puro bla bla bla. Y no solo no dan, sino que les molesta cuando otros dan. Judas juzgando lo que María hacía con su plata. Judas metiéndose en lo que hace la otra. O sea, viendo en qué se gasta la plata ajena, que no se ha ganado él. Y así usted los ve hoy. Llegan a criticarlo a usted por lo que usted hace con su dinero cuando usted le da al Señor. Si usted se lo bebe en ron, no lo critican. Si usted se lo despilfarra en cualquier vagabundería, no lo critican. Pero si se la da al Señor, entonces ahí salen a sentar cátedra de lo que usted hace con la plata que ellos no le han dado, con la plata que ellos no se han ganado. Hay algo muy importante también que aprender en este episodio, y es que Dios valora lo que nosotros damos para Él. Mire lo que dice en el versículo 9 en Marcos. Vamos a mirarlo en Marcos y en Mateo. En el versículo 9, Marcos 14:9 dice: de cierto os digo
que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Vea, yo me quedé, a mí eso, porque Dios es tan celoso con su gloria. Sin embargo, se cumplió. Hoy, milenios después de que eso pasó, estamos recordando lo que hizo María, tal cual como dijo Jesús. En Mateo, en el versículo 13, dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Y es que, ¿sabe algo? Nuestra ofrenda habla por nosotros. La diferencia, no, a este momento no. La diferencia entre Caín y Abel fue su ofrenda. Mire lo que dice en Hebreos capítulo 11, versículo 4. Dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, porque ya Abel murió hace muchos años, aún habla por ella. Nuestra ofrenda habla por nosotros. En el Salmo, en el capítulo 20, el Salmo 20, versículos del 1 al 3 dice: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Y el versículo 3 dice: haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. ¿Sabe algo? Nosotros los seres humanos somos los que olvidamos lo bueno que recibimos, pero Dios no lo olvida. Dios hace memoria de cada una de nuestras ofrendas. Dios se encargó de que esa ofrenda sacrificial que hizo María no pasara desapercibida. Siglo tras siglo se recuerda aquella ofrenda que María hizo, derramando un perfume de alto valor sobre el cuerpo de Jesús. Nosotros olvidamos lo bueno, pero Dios no. Él observa, Él recuerda y Él valora cada una de nuestras ofrendas. El Señor quiso que recordáramos lo que hizo María. Y dijo ahí: donde quiera que se predique este evangelio, se recordará lo que ella hizo. ¿Y sabe para qué Dios quiere que nosotros recordemos eso? Y que eso no pase desapercibido, para que nosotros también podamos seguir su ejemplo. Cuando nosotros vemos ese tipo de cosas en la palabra, nos está dando un ejemplo a seguir. La palabra nos da ejemplos a seguir y nos da ejemplos a no seguir. Nos da modelos y nos da antimodelos. Pero en este caso, el Señor nos dejó un modelo. En aquel momento la viuda, algún día hablaremos de la viuda con más detenimiento. Y ahora María. Y hay otras, porque habla mucho de la ofrenda de las mujeres en el Nuevo Testamento. Cuando usted se mete en la ofrenda, en el diezmo y todas estas cosas en el Nuevo Testamento, encuentra como protagonistas a las mujeres. Increíble, ¿no? Y el Señor quiso que recordáramos para imitar su ejemplo. Y yo quiero que recordemos este mes que vamos a traer nuestra primicia al Señor. Y yo quiero invitarlo aquí al altar a que oremos y a que recordemos esto. Podamos hacer de pronto el ejercicio de ponernos en los pies de María en aquel entonces. Y recordar lo que hizo esta mujer. Yo quiero invitarlo aquí, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nosotros también tengamos ese mismo corazón. Usted va a enfrentar críticas, como María enfrentó críticas. Van a decir que es un desperdicio,
y 1000 cosas más. Porque la gente tiene una creatividad para estas cosas. No necesariamente los del mundo, los Judas del mundo y otros que se dicen ser cristianos. Pero en el caso de nosotros, hemos visto que el Señor nos ha dejado un ejemplo a seguir. Padre Santo, venimos delante de tu presencia, Señor. Dios, queremos honrarte. Tu palabra dijo en el Proverbios 3, versículo 9: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y encontramos en María una mujer que te honró escuchando tu palabra, pero también te honró con un perfume de gran precio, Señor. Yo quiero también traer para ti, Señor. Yo quiero también darte a ti, Señor, y no darte con escasez, ni darte por cumplir o por salir del paso. No quiero, Señor, darte de una manera que prácticamente ni lo sientas, Señor. Quiero darte con el corazón, como dio María en ese momento, que no solamente derramó el perfume, sino que se postró a tus pies y derramaba el perfume y enjugaba tus pies con sus cabellos, mostrando su amor hacia ti, mostrando su devoción hacia ti, Señor. Es fácil deducir que lo hizo con alegría. Es fácil saber que de todo corazón te dio lo mejor, Señor. Y hoy quiero imitar su ejemplo. Y dice la palabra que cuando ella derrama ese perfume sobre ti, toda la casa se llenó del olor del perfume. Y esa ofrenda no se quedó allí, sino que esa ofrenda trascendió. Así te pido que sea la mía, Señor Jesús. Un perfume que solo es para ti, es mi alabanza, es mi adoración. Tengo un perfume que solo es para ti, es mi alabanza, es mi adoración. No puedo más resistir este amor que está dentro de mi corazón. Recibe mi adoración. Tengo un perfume que solo es para ti, es mi alabanza, es mi adoración. Quiero honrarte, Señor, con mis bienes también, Dios. Tengo un perfume que solo es para ti, es mi alabanza, es mi adoración. No puedo más resistir este amor que está dentro de mi corazón. Recibe mi adoración. No
tiempo, Señor, que hemos dispuesto para traer a ti, Señor, nuestras primicias, Dios. Yo quiero pedirte, Dios, que nuestra primicia tú la recibas, así como recibiste el perfume de María, Señor Jesús. Y que esa primicia, Señor, hable por nosotros y dé testimonio, Señor. Que esa primicia yo no la traiga como el que llena un requisito o como el que simplemente trae dinero, no, Señor, sino que sea una ofrenda que nace del corazón agradecido, Señor. Padre, que cuando yo traiga mi primicia yo pueda saber que te estoy adorando, así como cuando canto con el corazón, pero así como te adoro con el canto, te adoro con lo que tengo y te doy con alegría, Señor Jesús. Ayúdame a entender, Señor, que cuando hago esto para ti, Señor, es un acto de adoración, es un tiempo sagrado. Por eso cuando la traemos te adoramos, Señor, porque es honrarte, así como fuiste honrado en aquel momento, Señor. Y al derramarse ese perfume, toda la casa se llenó de esa fragancia, Señor. Así te pido, Dios, que mi ofrenda impacte, Señor, que mi ofrenda trascienda, que mi ofrenda produzca fruto, que mi ofrenda llegue a los corazones, Señor. No puedo más resistir este amor que está dentro de mi corazón. Recibe mi adoración. No puedo más resistir este amor que está dentro de mi corazón. Recibe mi adoración. No puedo más, no puedo más resistir este amor que está dentro de mi corazón. Recibe mi adoración. Recibe mi adoración, Señor. Recibe mi adoración. Recibe mi adoración. Recibe mi adoración, Señor Jesús. Padre, yo presento tu iglesia, Dios, y te pido, Señor, que esta palabra sea atesorada en cada corazón, Señor. Te pido que esta palabra se escriba en la tabla de cada corazón, Señor. Te pido que esta palabra se vuelva vida en cada corazón, y que como semilla que cae en buena tierra, que esta palabra produzca fruto en cada corazón, Señor. Yo envío a mis hermanos a casa en bendición, Señor. Envío a mis hermanos a una semana de conquista, a una semana de cosecha, a una semana de victoria, a una semana, Señor, de ver tu amor y tu favor en todo cuanto emprendan, Señor Jesús. Cada meta y cada propósito trazado para este año, Señor, se haga realidad en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, bendito Dios, porque hemos orado conforme a tu voluntad y sabemos que esto se hace realidad en cada vida, en cada hogar, en cada familia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.